Bueno, ustedes saben que los domingos siempre traemos alguna novedad, o sea, algo diferente. En la semana batallamos con los problemas y las propuestas, las ideas, las noticias, en fin, lo que nos atrae, lo que nos ocupa. Pero el fin de semana viene un descanso en el turbión este que vivimos, ¿sí? Entonces, uno sin pretender ser un mexicólogo, que lo sabe todo, uno es un curioso y siente una gran admiración por un país que tiene una historia extraordinaria y que lamentablemente casi en el continente no se conoce en profundidad. Nosotros no tenemos autoridad como para historiografiar un país, solamente sabemos a vuelo de pájaro las grandes culturas que fueron las culturas principales, junto, por ejemplo, la cultura mexicana, todo esa gran cadena de naciones, porque no era un país, eran un montón de naciones antes de la conquista. O sea, comienzan con los olmecas, el recuerdo son de 2.000 a 3.000 años antes de Cristo. Entonces toda la cultura de México, de ese México profundo que es prácticamente desconocido, junto con la cultura inca, fueron las culturas más importantes de nuestro continente y de la que se carece de una profunda información. Nosotros, como lo dije antes, pues ahí andamos a los tanteos deslumbrados por tanta cantidad de conocimiento que existe y que apenas hemos abrevado algo. Hoy quiero hablar de eso y como estamos observando una gran transformación por todos los acontecimientos en México, queremos hablar de eso y cuál es una de las razones fundamentales de ese país con tanta fuerza telúrica basada en sus culturas. Y el hecho que uno lo ligue sentimentalmente con ese gran país, por esas desventuras que nos dio la vida, yo tuve que vivir 12 años de mi exilio en México y entonces pues ahí abrevé todo lo que tengo de conocimiento y qué es lo que les quiero comentar a ustedes. Y claro, de lo poco que yo sé de México, quisiera rescatar el alma, el espíritu de ese pueblo, de esos pueblos, porque culturalmente México conforma un conjunto de pueblos primitivos, o sea, nacen con los olmecas, que es una referencia, los teotihuacanos, los mayas, los aztecas, que fueron los últimos de la gran civilización, pero hubo pueblos, hubo naciones que florecieron en el tiempo de que Europa estaba también en construcción. O sea, 1500, 2000 años, los documentos y los monumentos, los documentos en códices y todo el conocimiento que culturalmente dejaron. Y además con la muestra de la arquitectura extraordinaria que todavía se está descubriendo, se la están rescatando a la selva, que la selva le cubrió, tapó esa cultura porque se quisieron ocultar, se quisieron negar, se destruyeron. Vino ese asalto de los europeos y no solamente que sometió y eliminó a sus pueblos, sino que sometió y eliminó a su cultura. O sea, en nombre de la cruz y de la espada se hizo el más grande desastre en el orden cultural, social, humano. O sea, sin piedad, destruyeron para llevarse el oro y toda la riqueza y esclavizar por 300 años de colonia a esos pueblos. Entonces, ¿qué quedó de eso? ¿Y cómo está resurgiendo? ¿Y cuál es el fenómeno que uno los ve con abnegación, luchando silenciosamente, diseminados por todo el territorio, con esa pasión secreta y silenciosa que los respaldan culturas
milenarias, o sea, la explicación de todo lo que México ha sufrido, invasiones de todo índole, destrucción de su territorio, o sea, han enajenado, han vendido su territorio, lo invadieron los norteamericanos, lo invadieron los franceses, le implantaron dictadura violenta, o sea, sufrió de toda agresión conocida y desconocida. Entonces, uno que los observa, los ve, trata de entenderlos y lo compara, porque ese es el valor, poder compararlo para decir, bueno, cuál es el secreto de esta gente que aún con todos los avatares que debió sustentar, sufrir esas poblaciones anegadas, tienen esa fuerza que hoy realmente nos sorprende, porque México se está transformando ahora. Entonces, lo conocemos en Latinoamérica, nosotros los que estamos allá tan lejanos. Y sí, porque estamos lejanos porque no tenemos todavía el consenso de una comunicación profesional independiente de los intereses. O sea, los intereses han querido distanciarnos para que no nos conozcamos, para que no nos encontremos. Y entonces todas esas cosas que uno en el transcurso del tiempo y en las andanzas ha ido aprendiendo, ha ido observando, ha ido asumiendo, pues a veces es bueno comunicarlo. No sé si será interesante para muchos este experimento, esta experiencia de hablar de México, porque muchos van a desvirtuar el objetivo de la comunicación esta. O sea, van a decir, interesado porque quiere ahora ir a México. En fin, todas esas mezquinas intenciones que siempre existen, pero que para nosotros no significan nada. Y en cambio uno dice, bueno, ¿qué podemos observar? ¿Qué importancia tiene? Y tiene varias importancias en estos tiempos, porque México es frontera de 3.000 y pico de kilómetros con uno de los países más poderosos de la Tierra, que no ha escatimado recursos ni esfuerzos para dominar el mundo, y que a México lo tiene como su patio trasero, como nos tira a todo el continente. Entonces, ese fenómeno que ahora México se plante con dignidad y que diga, vamos a dialogar, vamos a intercambiar problemas, vamos a tratar de resolver nuestras diferencias, que son ancestrales, porque son diferencias culturales muy acentuadas. O sea, Estados Unidos, este territorio donde yo estoy, es una potencia mundial con una cultura totalmente distinta a la cultura mesoamericana. Y nosotros tenemos la influencia de la conquista, por supuesto, que somos este medio de comunicación que tenemos, que es el idioma y la prestancia, pero no conocemos la historia. Entonces, es importante hablar de eso. Y la historia no es muy benigna, que digamos. Nos habla de despojos, nos habla de tortura, nos habla de extinción. O sea, es una historia cruel, es una historia triste, es una historia de dolor. Y es una historia que es una escuela para nosotros analizarla, no importa el tiempo de los que los hechos y los acontecimientos transcurrieron, porque los cambios no son muy evidentes. Seguimos todavía nosotros colonizados de otra forma, más modernamente, con el advenimiento de la gran evolución del mundo, pero no tenemos nosotros independencia y libertad. O sea, la justicia a nosotros nos llega a gotas, y en todo nuestro país, en todo nuestro continente, seguimos con otro tipo de colonización y controlados o administrados o sometidos por otros rigores que no son aquellos de la cruz y la espada, pero a lo mejor no sé si no son más dolorosos. Entonces, hablando de México, pues, y observando lo que pasa, y sus nuevos gobernantes, y sus nuevos intelectuales, y el advenimiento de una nueva voz que reclama justicia y que ofrece alternativas. O sea, no es aquel México guerrero que se manifestó en todos los tiempos y que produjo la primera revolución de la historia
la primera revolución en el continente, que en busca de derechos y de justicia y de democracia y libertad, pues expuso 1 millón de muertos. O sea que no es que fue una sonada, sino que fue una lucha continuada para que esas culturas recobraran el espacio que habían sido sesgados. Por eso buscar en México esa luz necesaria a la sombra de la transformación y a la sombra de lo místico de su historia. Es una tarea, es una búsqueda que uno lo siente pero no lo comprende en la plenitud que se requeriría. O sea, México está enviando en este momento señales clarísimas al continente de lo poco que nos queda por hacer, porque ellos son portadores de todas las agresiones y de todos los despojos habidos y por haber, que nosotros no tuvimos, porque nosotros no tuvimos esa riqueza primaria que tuvo México. Y entonces México se expuso en plenitud. Todas sus culturas cayeron de rodillas frente a la agresión. Y continuó después, en la colonia, 300 años. Y posteriormente vino la independencia y México fue vapuleada con los intereses. O sea que no hubo esa plenitud de gozar en democracia y de hacer jugar sus valores. O sea, la cultura, al contrario, fue escondida, pisoteada, negada. O sea, México, quítate de aquí, pata rajada, yo lo he oído muchas veces. O sea, el desprecio de las élites que llegaron a controlar el poder en México, lo primero que hicieron es castigar al nativo, despreciarlo, o sea, clasistas. Entonces ese poder clasista que dominó México y que sometió a su cultura, todavía se puede percibir, pero yo lo percibí eso hace 50 años atrás. Yo llegué a México en 1960 y quedé espantado, o sea, quedé espantado, porque había señales que denotaban de que todavía existía la presión colonial. O sea, tomabas un taxi, por ejemplo, un detalle, que mucha gente no lo conoce, sobre todo los mexicanos. Uno se sentaba adelante, porque venía el recuerdo del cochero del coche de caballos. Atrás iban los señores feudales, o sea, los hombres o las mujeres que dominaban a través de los virreyes y de todos los potentados descendientes de los colonizadores. Entonces, el mexicano normal se sentaba en el taxi. ¿Por qué se sientan adelante? Entonces, nadie lo sabía explicar. Entonces un día un erudito mexicano me dijo, no, lo que pasa, esta es una costumbre del tiempo de la colonia. Atrás van los señores, adelante va junto al cochero el pasajero. O sea, cosas pequeñas pero que denotan una explicación de la cultura. Entonces hoy son otros aires, otros vientos, otras ideas que son expuestas desde la base de la pirámide. Es muy importante eso. La pirámide está en la plenitud todavía, con un potencial extraordinario, porque la componen nativos, privilegiados y el poder corporativo mundial. Controlan todos los medios de comunicación masiva, controlan la banca, hacen todo lo operativo de los grandes valores todavía con ese poder feudal. O sea, hay que conocerlo para poder, por lo menos, no juzgarlo, sino evidenciarlo. Y seguramente muchos preguntarán, bueno, ¿qué pretendes, viejo, con este alegato que traes tan salido de contexto? No creas. Nosotros estamos observando, porque estamos en el territorio, que las señales que está enviándole México al continente, no sé si serán las definitivas, que en última instancia habrá que preguntarle a la historia. Pero ahora nosotros estamos en un contexto de dominación por el poder corporativo
de carácter mundial, corporativo en la banca, corporativo en la finanza, en las empresas que son las más importantes dueñas de los grandes valores del continente. No hay ninguna gran empresa que realice, que ya sea produzca electricidad, maneje las comunicaciones, distribuya la energía, trabaje o financie o opere la parte de las energías fósiles, refinerías, extracción de petróleo, pesca, en fin, lo más importante que mueve los intereses de todo el continente están en poderosas manos de corporaciones. O sea, no hay ninguna empresa nacional que sea dueña de nada que realmente sea el centro potencial de la economía de cada uno de nuestros países. Todo está enajenado. Y sobre todo las comunicaciones y sometida a la justicia, a sus intereses. Los jueces, fiscales, Corte Suprema y todo, plegándose a los designios de los poderosos. Y México está, con su gobierno actual, de Andrés Manuel López Obrador, está dando señales. O sea, estamos percibiendo señales que se le envían al continente. Y claro, muchas cosas no se entienden porque allá están todavía en el siglo XIX muchos. O sea que también es... Pero México es el primero que se ha enfrentado con inteligencia al potencial del imperio. ¿Cómo? Es el que ha iniciado el diálogo, es el interlocutor válido, es el que habla y es el que escuchan. Entonces, vamos a ver qué está pasando, vamos a averiguarlo, vale la pena ponerle atención, ¿será ese el camino? ¿Es posible que haya un cambio, que cambien las premisas que hasta ahora eran absolutas? Por lo menos estamos en el camino. No sabemos todavía los resultados definitivos, pero ya hay señales muy claras y de eso estamos hablando, de las señales claras, y venimos hablando y venimos sustentando las necesidades que carecen las grandes mayorías, los pueblos. Tenemos necesidades que no hemos podido desarrollar. Y claro, no es una tarea fácil para nosotros el propósito. Tal vez no estemos capacitados, es decir, más no tal vez, sino no estamos capacitados con la excelencia requerida en la demanda de quien transmita y posibilite el conocimiento. Pero somos pueblo y hablamos con la voz del pueblo con lo poco que hemos aprendido. Y entonces vendrán gente con mayores capacidades y aptitudes que las nuestras y lo pondrán en blanco y negro como debe ser. Ahora nosotros estamos en un experimento. Lo que está pasando es un experimento. Y vemos cuál es la base del sustento de ese experimento. Porque la base, todo experimento tiene una base de sustento. Y lo más importante del experimento que México lleva adelante con vigor es sus culturas. Las culturas, sus pueblos ancestrales mantienen incólume los valores humanos, que son los valores que a nosotros nos han secuestrado. Esos pueblos que uno camina por la Huasteca o por, en fin, las montañas, por los lugares más inhóspitos y encuentra esa ternura humana que ha desaparecido y encuentra el valor de la mujer, de la madre abnegada, de la familia que protege a sus ancianos, que cuida a sus niños. O sea, los ve en el trabajo, encorvados en el surco, por horas interminables. Para ellos el reloj es el sol nada más y la luna. O sea, hay muestra de enseñanza y observarlo es prioritario para entender un poco cuál es la tarea que estamos haciendo y qué posibilidades tenemos. Y ahora vamos a darle un poco de ingenuidad a nuestra perorata. Fíjense qué detalle más sublime y más bonito.
Y esta es la que nosotros llamamos la Laguna de los Patos, que por lo visto no se observan absolutamente ningún pato, ningún ganso. O sea, está una gran soledad esto. Ahora vamos a bajar al puente ese puentecito, para ver si de ahí avistamos alguna garza, la garza gris que siempre nos suele acompañar. Y no quedan en la laguna rastros de aves, han emigrado, vienen acá para hacer sus crías y ya sus polluelos han emplumado y han volado. Solo quedan algunos nada más. Pero bueno, nosotros vamos a concluir la historia de hoy para darle el final al contenido. Y el final del contenido no es mi experiencia personal, que yo haya bebido de sus aguas, que haya disfrutado de sus amores, que me haya deslumbrado esas civilizaciones, que haya aprendido la humildad, el pedir disculpas, el pedir perdón, la afectuosidad y la corrección, que ahí haya nacido la madre de mis hijos, que por 53 años me acompaña en mis desventuras, mis locuras, mis ilusiones, mis esperanzas. O sea, hay un montón de cosas que hacen un todo. Y ese todo tiene un mensaje, porque uno solamente el mensaje puede emitir cuando ha aprendido un poco la lección. Y la lección se constituye en experiencias. ¿Y qué nos ofrece México hoy? México hoy está negociando es el principal socio de uno de los países más poderosos de la Tierra. Te he contado su historia, te he contado las vejaciones que ha sufrido ese pueblo, esos pueblos, esas naciones primitivas, primarias, originarias de nuestro continente. Y ha llegado a la conclusión esa gran sabiduría de que con el poderoso, cuando no se puede vencer, hay que negociar. Y aprender a negociar es transitar el camino que a otros ya les resulta exitoso. No te estoy diciendo que hay que hacer lo mismo, ni copiar a los mexicanos. Te estoy diciendo de una experiencia de los tiempos modernos, del siglo XXI. Y una experiencia basada en el conocimiento del territorio, no opinar alegremente desde la distancia porque lo leyó en los libros, lo escuchó en la televisión o en la radio. Entonces, el mensaje que sería el que posiblemente puedas administrar es que habría que mirar a México. Habría que mirar a México porque es una de las culturas fundamentales nuestras, no importada. ¿Y cuál es su principal valor? O sea, porque tenemos que desmenuzar el meollo. Y el principal valor es su cultura. Es el fundamental de todo. De partir de su cultura nace el conocimiento de todo lo que nos rodea. Y en este momento es necesario aprenderlo si no lo sabemos. En fin, espero que este domingo te sirva de reflexión. A lo mejor no te interesa esto, a lo mejor habrá muchos que ni siquiera se atreverán o gustarán de ver hasta el final del video. Pero bueno, estamos hechos de eso, estamos hechos de una realidad. Y mañana pues empieza la semana. Nosotros seguimos en la intensa actividad de lograr los objetivos para ir a México a brevar una vez más y ponerles un sello de oro a nuestras aventuras y a nuestras desventuras. Espero que algo te sirva, pero te sugeriría que si tienes tiempo, trates de averiguar qué es México y sobre todo qué está pasando ahora en México y cuáles son sus posibilidades a futuro. Mañana nos vemos, por supuesto, mañana empieza la semana. Ah, y me olvidaba, fíjate acá abajo, si me querés dar una mano, pues te lo voy a agradecer mucho. Chao, mañana nos vemos.